Ahora veamos el análisis político detrás de la llegada de Speed a Lima. ¿Por qué el alcalde de Lima lo invitó? ¿Es este un caso de populismo digital? ¿Por qué es relevante reflexionar acerca de este episodio? Quédate hasta el final para saberlo. Rafael López Aliaga Porky, alcalde de Lima y líder del partido político Renovación Popular, invitó a Speed a Lima a través de sus redes sociales para supuestamente promocionar a la ciudad de Lima. Establezcamos un punto antes de iniciar. López Aliaga es un político, y no es cualquier político. Si bien el hombre tiene problemas para expresarse porque carece de dicción, esto no lo vuelve inofensivo políticamente hablando. Por otro lado, Speed es un streamer que maneja millones y millones de vistas y tiene un halo de fama que lo rodea, especialmente para los jóvenes y jóvenes adultos de entre 12 a 30 años. Vamos a articular este análisis a través de la bibliografía que te dejo en la caja de la descripción del video, así como informaciones periodísticas recientes. Primero, la instrumentalización de la fama. En la era mediática, los eventos políticos generalmente, no en todos los casos, ojo, son pseudoeventos diseñados cuidadosamente por profesionales y comunicadores para enaltecer la percepción pública del personaje político, en este caso López Aliaga, y no para la toma de decisiones reales. Recordemos que López Aliaga es un fuerte contendor de la campaña política que acaba de comenzar. Como se decía, por los años 40 y 50 empezó el circo. En este caso, la recepción de Speed por parte del alcalde de Lima y contendor político Rafael López Aliaga no responde a un interés genuino por la cultura digital o los creadores de contenido. Es decir, dudo mucho que Porky juegue su Free Fire o su Dota. Esto no es un interés genuino, sino que es un espectáculo cuidadosamente diseñado para captar la atención de la juventud. En el video anterior vimos el concepto de celebritización de Oliver Drizens. En este caso, me permitiría decir que la recepción de López Aliaga a Speed es un caso de celebritización de la política. ¿Por qué? Pues porque en este caso en particular, el líder de un partido político busca asociarse con una figura mediática como Speed para absorber parte de su popularidad. López Aliaga, al recibir a Speed y nombrarlo embajador cultural y hacer que sus seguidores coreen su nombre, está intentando proyectar una imagen de cercanía con la juventud digital, un segmento del electorado que generalmente es difícil de movilizar en términos políticos tradicionales. Yo sé que muchos de estos jóvenes aún no están en edad para ejercer el voto, pero hay otros que son una especie de puereternus, esto es, adultos que en el fondo siguen siendo niños, que sí van a poder votar en las elecciones. Esto nos lleva al segundo punto, el populismo digital. Rafael López Aliaga es un político con aspiraciones presidenciales y un perfil conservador que no suele conectar con el electorado juvenil. Su partido Renovación Popular, parodiado con el nombre de Renovación Medieval, posee un perfil demasiado conservador como para conectar de inmediato con un público joven que está en las antípodas del conservadurismo. No obstante, la estrategia de Porky con Speed responde a lo que Mazzoleni denomina el neopopulismo mediático, en el cual los líderes políticos intentan apropiarse de las lógicas de la cultura digital para construir una imagen cercana y moderna. Quiero que entiendan que esta imagen, en última instancia, es una construcción discursiva y no la realidad del líder y del partido político en sí misma. Siguiendo a Mazzoleni, podría decirse que López Aliaga está usando y abusando del neopopulismo mediático para conectar con potenciales electores, creando una imagen moderna de cercanía y autenticidad. López Aliaga, al recibir a Speed con honores, está utilizando su influencia viral para legitimar su imagen entre los jóvenes, aprovechando la emoción colectiva como herramienta política. López Aliaga, al recibir a Speed dándole condecoraciones como esa chapita o platito reluciente, busca transferir parte del capital simbólico de Speed a su propia imagen política para quedar bien e impresionar a los jóvenes que suelen ser apáticos ante el discurso político tradicional. Sin embargo, es un poco obvio que esto no necesariamente garantiza apoyo electoral de estos jóvenes. ¿Por qué? Pues porque la audiencia de Speed no tiene necesariamente un vínculo político con él, sino un vínculo emocional y de entretenimiento. Y ciertamente tampoco podemos subestimar la inteligencia de los jóvenes peruanos. Por otro lado,
se podría decir que López Aliaga, a través de esta parafernalia, está tratando de presentarse ante un electorado joven como representante de sus intereses, algo así como lo que hace Vizcarra al presentarse en el stream de Cristo Rata. Esto ha sido más o menos estudiado por Ernesto Laclau, quien habla de construcciones de cadenas de equivalencia. En este caso, cuando Porky se asocia simbólicamente con Speed, Porky se posiciona como un político que entiende y respalda a los jóvenes sin necesidad de abordar temas estructurales como educación, justicia, empleo o trabajo. Esto es algo que también quiere hacer Vizcarra a través de un cuidadoso trabajo en redes sociales. Tercero, el uso de las masas y la construcción artificial de los aplausos. Un detalle interesante del evento fue el hecho de que algunos de los ayudantes de López Aliaga, como este pequeñín con el micrófono, incitaron a los fans para que corearan el nombre de Porky, quizás en agradecimiento. Este gesto revela una manipulación del entusiasmo popular. Según Canetti, a veces las multitudes pueden ser dirigidas, conducidas y direccionadas con suma facilidad a través de símbolos compartidos, en este caso Speed. De esta manera, López Aliaga, lejos de presentarse como una figura ligada a los jóvenes, que hace esto con fines altruistas, se alimenta de la masa y necesita su ovación para validar su posición, primero como alcalde de Lima y segundo como potencial candidato a la presidencia de la República. Así, generalmente la masa, en este caso la masa de los jóvenes, tiende a obedecer estructuras narrativas prediseñadas, aunque en este caso todo lo político se presentó de una manera implícita. En ese sentido, los jóvenes podrían percibir a Porky como el facilitador de un momento memorable, ganando simpatía entre quienes estaban allí, jóvenes quienes podrían pensar ilusamente que eventos como este se podrán replicar en el futuro. Estos fenómenos son comunes en regímenes populistas, donde las manifestaciones de apoyo son organizadas y amplificadas artificialmente para generar la ilusión de un respaldo masivo. Sin embargo, en este caso, la pregunta clave, porque Perú es clave, es: ¿los jóvenes ovacionaron a López Aliaga porque realmente lo apoyan o porque estaban atrapados en la emoción del evento de Speed? Para mí, la respuesta es obvia. Entonces, la ovación a Porky no se traduce en un vínculo político real con el potencial electorado joven. Y para mí, López Aliaga solo consiguió una viralización momentánea que posiblemente no tendrá un impacto duradero en su imagen, aunque de hecho muchos medios de derecha han rebotado este evento como una especie de glorificación a Porky, lo cual, por lo que yo he podido apreciar del IRL de Speed, esta glorificación no sucedió. Cuarto, la validación global. El peruano está obsesionado con la validación, especialmente si esta validación es gringa o argentina. Esto podría responder a una suerte de baja autoestima colectiva o quizás el producto de procesos identitarios que no son validados por un discurso narrativo hegemónico como lo es el discurso blanco criollo, que aplasta inmisericordiamente a todo lo cholo y marrón. En ese sentido, es claro que Speed no es peruano, no tiene una relación con la política limeña ni con la gestión municipal, pero su presencia otorga una especie de validación externa a la ciudad y a sus líderes, en este caso Porky. Esto es algo que se relaciona con lo que Apaduray llama el fetichismo del reconocimiento global, que podría interpretarse como el hecho de que las naciones y sus líderes buscan validación externa a través de figuras mediáticas internacionales. En este caso, Speed actúa como un certificador del valor cultural de Lima, simplemente por estar allí. De esa manera, el evento se convierte en un mensaje dirigido más al exterior que al interior, como una forma de decir: miren, Speed estuvo aquí, Lima es relevante. Y esto fue algo que, solapada o subrepticiamente, López Aliaga estaba buscando. La condecoración de Speed no responde a un mérito real, sino a su capacidad de viralización, lo que convierte al evento en un ejercicio de branding político y cultural. Esto es similar a lo que ocurre cuando ciudades buscan organizar eventos internacionales, olimpiadas, mundiales, etc., como forma de posicionarse en el mapa global. En este caso, Lima, a través de su alcalde, no organizó un evento, sino que, podría decirse, fabricó uno a partir
partir de la visita de un influencer. Por otro lado, el nombramiento de Speed como embajador cultural y alcalde por una hora en realidad no tiene implicaciones reales, pero genera un efecto simbólico potente en la percepción pública. No se trata de reconocer una contribución cultural genuina, porque Speed es solamente un muchacho que entretiene a un público masivo. Lo que en realidad se buscó aquí es usar el lenguaje de la legitimidad institucional a través de simbolismos como la chapita condecorativa, el diploma y el libro de firmas para fabricar un momento mediático viral que enaltezca la figura política de Rafael López Aliaga. Y esto de regalar chapitas es algo que el alcalde de Lima en funciones hace, pero hasta el hartazgo, y que para mí ya raya en la guachafería. Quinto, la cultura de la era digital y el poder político. Desde la aparición de las redes sociales, lo digital y lo político se han mezclado sustancialmente. De hecho, en un antiguo artículo de Nelson Manrique Gálvez, se explora el racismo y la política en redes sociales durante la campaña política del 2011, en la cual, recordemos, Pedro Pablo Kuczynski, PPK, a través de una hábil campaña propagandística en redes, logró captar el apoyo de los jóvenes que, en ese momento, cándidamente, se autodenominaban Pepe Causas. Esto de la causa lo vamos a ver al final. Ahora el mundo digital permea y quizás subsume al mundo real. En ese sentido, las redes sociales han creado una nueva forma de participación pública donde las emociones y la viralidad son más influyentes que los argumentos racionales. Al electorado peruano ya no se le convence con argumentos basados en la razón o en la lógica, sino en la pura emoción, porque nada hace que los hombres se sientan tan vivos y reales como la emoción. Así, la estrategia de López Aliaga se basa en este principio. No busca convencer con propuestas políticas, sino generar una conexión emocional instantánea con los jóvenes a través de un evento viral. Porque todo político en estos tiempos quiere ser viral. De hecho, me acuerdo la primera vez que vi al moradito Julio Guzmán fue en un video de Facebook donde se presentaba a sí mismo y mostraba un plan de gobierno. ¿Qué quiero recalcar con este ejemplo? Que el poder en la sociedad que usa las redes sociales se basa en la capacidad de controlar los flujos de información y los marcos de interpretación en el espacio digital. Al recibir a Speed, López Aliaga está insertando su imagen en el ecosistema digital, asegurando que su nombre circule en redes sociales y en la conversación pública sin necesidad de pagar por publicidad tradicional, la cual intuyo por quien no necesita, pero que usa porque a más exposición, más sensación de cercanía y familiaridad. Ahora veamos las particularidades. Primero, ya analizamos el uso de la camiseta peruana de Speed, pero me olvidé de decir algo importante en el otro video que conecta con nuestra cultura ancestral. Leí hace tiempo en una crónica, ahora estoy citando de memoria, creo que fue en la de Betanzos o la de Garcilaso, que el Inca, el Zapa Inca, se vestía con las ropas de los pueblos étnicos a los que visitaba para, de alguna manera, honrarlos y que sientan que el Inca era parte de su comunidad. Un paralelismo curioso. Luego, el paseo de Speed en la carroza me recordó un poco al periodo virreinal, cuando los virreyes y personalidades importantes llegaban a Lima. El pueblo los recibía más o menos de la misma forma que ahora recibieron a Speed. Ahora reflexionemos acerca del fuera Dina. A simple vista, el fuera Dina, dicho por jóvenes que todavía no son votantes, pero que en un futuro lo serán, puede parecer chacota o chongo. Se ha dicho que el peruano es demasiado chonguero y gozoso, pero como aquí sabemos que las interpretaciones sociológicas tratan de interpretar la acción social para explicar aspectos que a simple vista no se ven, vamos a articular el análisis de fuera Dina en tres ejes que considero los más explícitos para entender el fuera Dina. Primero, la plaza como espacio público de expresión social y política. Desde un punto de vista sociológico e histórico, las plazas han sido desde tiempos remotos el escenario de manifestaciones, revueltas, ajusticiamientos y expresión del descontento popular. Jürgen Habermas explica cómo los espacios públicos físicos, como plazas, cafés, teatros e incluso zonas baldías, han sido fundamentales para la construcción de una esfera pública crítica, donde los ciudadanos expresan su desacuerdo con el poder. Esto es algo que los sectores más conservadores de la sociedad peruana han querido subvertir, es decir, es algo que han querido modificar para que los ciudadanos no expresen su sentir a través de manifestaciones sistemáticas. Para el conservador, el espacio público solamente debe ser un espacio transitorio y no un espacio para la manifestación. ¿Por qué? Pues, básicamente, porque el conservador está
casi siempre, a favor del mantenimiento del orden de las cosas. Por eso tengo entendido que actualmente se prohíben las manifestaciones en plazas y el uso social de las plazas ha sido estigmatizado. En ese sentido, el hecho de que los jóvenes aprovecharan la presencia de Speed para gritar contra Dina Boluarte indica que la Plaza de Armas de Lima sigue siendo un espacio cargado de simbolismo político. No es un lugar cualquiera, sino el corazón del poder estatal, lo que convierte cualquier expresión en ella en un gesto político significativo. También la manifestación fue espontánea, sin necesidad de que un líder político la dirigiera de una manera formal, lo que indica que el descontento, incluso entre los más jóvenes, es profundo y latente en la sociedad. De igual forma, los gritos de "fuera Dina", aunque efímeros y chacoteros, surgieron en un evento no político, lo que sugiere que el rechazo a Boluarte es tan generalizado que incluso se filtra en espacios de entretenimiento. Esto conecta perfectamente con lo que James Scott denomina la transcripción pública del descontento, es decir, cuando un sentimiento reprimido se expresa en momentos inesperados, generalmente sin planificación previa. Segundo, el descontento de los jóvenes y la política tradicional. El hecho de que los jóvenes, en su mayoría menores de edad, adolescentes y sin derecho a voto, se sumaran al cántico "fuera Dina", indica que la crisis política en el Perú no es solo un problema electoral, sino una cuestión de legitimidad social. ¿Por qué los jóvenes gritaron "fuera Dina"? Posiblemente por una especie de frustración ante la política tradicional. Si bien son jóvenes, una vez más digo, no se les puede subestimar tan fácilmente. Aunque estos jóvenes no votan aún, perciben que ningún actor político relevante los representa. Para ellos, la clase política es un grupo distante, corrupto e ineficaz. También podría decirse que gritaron "fuera Dina" porque la desaprobación del 95% de Dina Boluarte no es un número menor, representa una desconexión absoluta entre el gobierno y la ciudadanía. El sociólogo Pierre Bourdieu decía que las juventudes suelen rechazar el orden establecido no solo porque buscan cambios concretos, sino porque no han sido aún domesticados por el sistema. Yo, tú y los que peinamos canas ya hemos sido aplastados por el excrementicio aparato burocrático estatal que odio y detesto con todo mi ser porque me da asco, pero los jóvenes aún son idealistas, tienen sueños y fundamentalmente no tienen compromisos con el poder, no dependen del Estado y por lo tanto pueden expresar su malestar de manera más radical que otros grupos etarios. Es por eso por lo que, en este caso, los adolescentes no necesitaron ser organizados por un partido político ni por un movimiento social. El grito, aunque efímero, nació de una sensación genuina y compartida de rechazo al gobierno. Tercero, Speed como catalizador del malestar político. El hecho de que el grito "fuera Dina" ocurriera en medio del seguimiento a Speed por la Plaza de Armas revela algo importante sobre el papel de las figuras mediáticas en la canalización de emociones colectivas. Speed no es un líder político ni un activista, pero su presencia en la Plaza de Armas sirvió como un punto de encuentro para la juventud, y en ese espacio se liberó un sentimiento latente de malestar social. Este fenómeno ha sido analizado por Manuel Castells, quien argumenta que las emociones colectivas tienden a agruparse en torno a figuras simbólicas, incluso cuando estas figuras no tienen intenciones políticas. En ese sentido, Speed no provocó el grito contra Dina Boluarte, pero su presencia facilitó la manifestación de un sentimiento reprimido. Los jóvenes, aunque no voten, tienen una conciencia política activa, ya sea por imitación o por percepción, y simplemente aprovecharon este evento para expresar su descontento. Finalmente, ¿qué significa la palabra causa? Al inicio del IRL de Speed, el Sain le enseña la palabra causa a Speed, la cual es un peruanismo que de manera generalizada significa amigo. Según el diccionario de peruanismos de Álvarez Vila, una acepción de la palabra causa es voz de replana, auxiliar, de ladrón principal, compañero, amigo. Esto es importante porque la palabra causa viene de la jerga de Lampa, de la jerga de la delincuencia. Yo, a lo Marco Aurelio de Negri, aunque nunca podré estar al
la altura de tan distinguido hombre, hice averiguaciones hace mucho tiempo respecto a esta palabra, causa. Claro, me entrevisté con gente de Lampa y entre otras cosas les preguntaba por esta palabra. Los jóvenes me decían lo mismo que se dice en todo el internet y la bibliografía existente, que causa es amigo, habla causa. Hasta que entrevisté a un viejo ladrón que había purgado condena en los años 70. Al inquirirle por el significado de la palabra causa, este me dijo, lo voy a poner bonito para que se entienda, que causa tenía un uso estricto y que solamente se les decía a las personas con las que uno robaba, porque la palabra causa, en esta acepción, no viene del platillo llamado causa limeña y de la palabra quechua causay, sino de que cuando antiguamente los ladrones robaban y los atrapaban, estos eran ingresados por la misma causa civil o penal. En este sentido, los ladrones solamente le decían causa a la persona con la que habían robado y habían sido procesados por la misma causa. Supongo que el uso de esta palabra se amplió en el último tercio del siglo XX y que bueno, ahora tiene un significado más soft, por así decirlo. Gracias por llegar hasta aquí, suscríbete, regálame un buen like y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.